tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Visión Académica, que es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy queremos hablar de un tema importante, la criminalización, la violencia callejera, el acoso sexual, todos esos fenómenos que hemos tenido en las últimas semanas, donde pareciera que se piensa que inmediatamente tienen que salir los legisladores a cambiar la legislación y luego criminalizar más, ¿no? Como si subiendo las penas se acabaran los delitos. Y para eso invitamos el día de hoy a la doctora Carmen Chávez Galindo, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Ella es investigadora del Centro de Estudios del Género de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y así como también el doctor Rogelio Barba, él es jefe de departamento en la División de Estudios Jurídicos, también de este Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, los dos miembros de este Sindicato de Trabajadores Académicos. Y bueno, doctor, me gustaría que dijeras una primera impresión sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Bueno, en semanas recientes se han establecido ciertas conductas para tipificarlas o también para elevar las penas. En el caso del feminicidio, que el Estado de Jalisco se vuelve mucho más represivo al condenar el feminicidio de 40 a 70 años. Es el estado en el que se criminaliza más, donde se sanciona más este tipo de conductas. Vemos la semana pasada en el que el acoso sexual callejero se quiere convertir en un elemento del tipo penal o un delito, en el cual ya se contempla en algunas legislaciones no penales, sí administrativas, pero que se quiere incidir en la creación de un delito para mitigar, para disuadir, para contener este tipo de conductas que efectivamente sí dañan a las mujeres, pero que nosotros desde un punto de vista jurídico penal creemos que no es lo más conveniente para poder contener este tipo de hechos que ofenden a las mujeres. Doctora, tenemos que estar cambiando las leyes cada que ocurre algún asunto de estos que son ahora en las redes sociales virales, el tema de los porquis, lo que está, el feminicidio. Tendríamos que estar viendo cómo cambiar la ley para ver si, de 40 a 70 años de prisión, con eso se reducen los delitos. Bueno, aquí nosotros tenemos entendido de que todas estas conductas antijurídicas, que cada día se amplía más la penalidad o que se quieren generar nuevas conductas en materia de delitos y más de índole de violencia de género, pues son más que nada acciones de inmediatez, y las acciones de inmediatez solamente lo que hacen es aumentar la criminalidad. Yo considero que es necesario que hagamos un plan, no emergente, sino un plan a mediano largo plazo, o inmediatamente, en el que efectivamente se vean políticas de capacitación, de sensibilización, de cultura de legalidad y sobre todo el alcance de la violencia, de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque no se trata de cada día aumentar las penas, no se trata de cada día ser más inquisitivos. El nuevo sistema adversarial penal nos señala que lo más importante es la dignidad humana, pero la dignidad humana basada en el respeto, y ese respeto creo que tenemos que retomarnos a algunas áreas que debemos de señalarlos, cómo debemos de conducirnos con respeto a la sociedad entre iguales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la conducta de un taxista, con todo respeto, de un estudiante, de un profesor. O sea, esas conductas de que nosotros le pudiéramos decir conductas de respeto, de igualdad o de respeto a la persona se están perdiendo. Y se están perdiendo, ¿por qué? Porque lo que hacemos es inmediatamente penalizarlas como el supuesto que se dio y que tenemos el precedente del taxista que se da en la Ciudad de México, donde el taxista le dice guapa a una periodista, la periodista se indigna. Pero aquí el valor jurídico que se pretende es la libertad de la persona a aceptar que sea atendida o que sea, se puede decir, que le diga a alguien un piropo sin su consentimiento. O sea, la libertad sexual está de por medio de eso todo. Con una disculpa podría, y decir no lo vuelvo a hacer, podría quedar... Claro. Claro, cuidando que no lo volviera a hacer, que sepa que es una conducta inadecuada. Y que eso le permitiría ya, a ver, usted no lo vuelva a hacer porque en la que sigue tenemos una denuncia de usted, le podemos castigar la licencia por 15 días. Por decirlo. Pero allí se quiere, bueno, ya se modificó la legislación en el Distrito Federal, donde ya está prohibido decir piropos.
Pero aquí el problema no es ese, el problema es cómo se comprueba que efectivamente me dijo una grosería o un piropo. Pero ahí la legislación del Distrito Federal establece a cualquier persona, puede ser para hombre, de hombre a hombre o hombre-mujer. La mayoría de los casos es hombre-mujer y con un léxico, bueno, pintoresco. Sí. El tema es que le dejan... Con mucho ingenio, ¿no? Sí, pero además le dejan todo a la mujer de decir la prueba. La carga de la prueba, pues no hay carga de la prueba, porque ahí es el dicho, dice, no, pues ese hombre fue el que me ofendió, y de ahí es como se configura pues la falta administrativa, pero que también yo les decía a los del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que cuál sería el bien jurídico que se tiene que proteger y cómo se podría argumentar el delito. Es decir, solamente con el dicho de la mujer de que es ofendida verbalmente, pues allí estamos en un estado de defensa. Y cometes otra injusticia, ¿no? Así es. Puedes cometer algunas injusticias de alguien que no dijo ningún piropo, que no ofendió a nadie, y en el dicho puede tener... Pero sobre todo hay otra reflexión. Si vemos, en México hay más de 200,000 personas que están en las prisiones. De esas 200,000 personas, 220,000 personas, el 80% está por delitos menores. Entonces lo que se debe de hacer es analizar el Código Penal para deflacionarlo, para adelgazarlo, porque si no, estas conductas de nueva creación, por lo que van a hacer es hipertrofiar ya el sistema de por sí, ya el sistema penal. Que somos muy severos, ¿no? Digo, como sociedad somos muy severos y pedimos a todo el mundo que vaya a la cárcel. Hace algunas semanas acaba de suceder un accidente en la Ciudad de México, en la calle Reforma, donde un joven en un vehículo de lujo levantó cerca de 200 kilómetros por hora, choca, mueren los ocupantes en los que iba, también en estado de ebriedad, y los comentarios que se dan sobre ese tema es que le quieren dar cadena perpetua, ¿no? Cuando no los quiso matar, fue imprudencial. Bueno, pero en Chihuahua sí existe la cadena perpetua, en el Estado de México podría llegar hasta 30 años, creo yo. Me refiero a que dicen que se quede toda la vida. Sí, en la opinión de la gente, que tiene 40 años y le das 40 años de cárcel, de seguro no va a salir. Y ahí se incumple el artículo 18 constitucional que tiene que ver con la reinserción social. El fin de la pena es la reinserción social. En el caso del feminicidio que se acaba de aprobar hace unas semanas, entonces si una persona comete un hecho y tiene 30 años, un feminicidio, pues va a morir en la cárcel y la reinserción social pues no se va a cumplir, toda vez que el INEGI dice que vivimos hasta los 70 años. Entonces ahí es cómo el legislador tiene que visionar un delito con la finalidad de disuadir la criminalidad y no solamente que esté en el membrete, en el Código Penal, y eso obviamente pues le trae buenos bonos políticos, pero no resuelve el problema de fondo, ¿verdad? Yo recuerdo hace algunos años en donde hubo una persona que al lado de su casa, enfrente de su casa, una perra, había tenido unos perritos, inmediatamente sale una niña, la perra, la mamá de los perritos le quiere morder a la niña, no la muerde, pero corre con su papá asustada, sale el papá, le prende fuego a los perritos y inmediatamente se hizo una ley en la que se le modificaba el Código Penal, se ponía como delito grave el animalicidio y bueno, esto dio muchísimo de qué hablar, pero siempre es una reacción, ¿no? Siempre se genera una reacción a la criminalidad emergente. En este tipo penal, si tú lo lees bien, en Jalisco se sanciona a aquella persona que mata una abeja, porque no hay una clasificación de los animales. No, no hubo una clasificación. Algún diputado del pollicidio, ¿no? El pollito que dan en las fiestas y si se muere... Así es. Deja de ser un animal. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo una buena técnica legislativa para poder clasificar los animales domésticos, aunque sí se hizo una excepción en las carreras de caballos, en las peleas de gallos y en los toros, pero ya en la clasificación, en el epicentro del tipo penal, pues no hacen una clasificación de los animales, entonces hasta una abeja o un pollito puede ser protegido por la norma penal. Hace algunas semanas tuvimos un foro para el protocolo para evitar la violencia o erradicar la violencia en contra de las mujeres, en donde participaste, doctora. Sí, así es. Y ahí lo que analizábamos era la necesidad, más que castigar al que tuviera una acción violenta, ¿no? Que hay violencia económica, violencia física, algún tipo de violencia, era educar, ¿no? Era educar a los hombres y a las mujeres también en las nuevas masculinidades o cómo respetarse mujeres con las mismas mujeres, ¿no? Cómo apoyarse. En ese sentido, me parece que es la ruta correcta, ¿no? El tema de la educación.
Sí, aquí necesariamente la palabra es reeducarnos todos, porque educados ya estamos. Algunos más mal educados, otros más mal educadas que otros. Sí, o sea, aquí lo importante es cómo respetar los espacios de cada quien. ¿Por qué? Porque cuando una persona, una mujer es acosada en la calle por un piropo, se siente intimidada. Cuando tú estás a las 12 de la noche caminando en una calle como mujer, te sientes insegura. Entonces, ¿cómo el género masculino se ha apoderado de todos los espacios y se siente propio, dueño de esos espacios, y que en cualquiera de ellos la mujer se siente inhibida? O sea, esa parte es la preocupante. Pero metiéndolo a la cárcel, ¿resolvemos ese problema? No, o sea, eso es lo que yo insistiría en que no. ¿Por qué? Porque si es para, por ejemplo, el juzgador, antes a rajatabla decía había homicidio o no hay homicidio. Hoy en día tiene que tener una mirada diferente si ese homicidio se dio con violencia excesiva hacia el género femenino. O sea, lo que estamos ahorita viendo es cómo la violencia se ha elevado tanto, pero no física, también mental. O sea, eso es lo preocupante. Algo está pasando a nivel internacional de que por ganar los espacios las mujeres, los hombres se vuelven más violentos. Pareciera que hay una competencia de mientras más espacios. ¿Por qué? Porque somos el 52% de mujeres. Y de ese 52, el 30% tiene una actividad productiva. Y mamás del otro 48. Y del otro 48. Entonces nosotros a veces generamos conductas machistas, reiteramos el machismo y no queremos aceptar que hay feminismos donde cada quien decide su libertad sexual, su libertad de donde quiera desarrollarse. Entonces, tenemos que reeducarnos en el principio de igualdad, de oportunidades, tanto hombres como mujeres, desde la currícula académica, pero desde la primaria, la secundaria. ¿Por qué? Porque es vergonzoso que en este momento tanto las mujeres como los hombres incurrimos en lenguajes muy groseros a la pareja. Muy poco apropiados. Muy poco apropiados y eso genera más violencia. Sí, vamos a ir a un corte en este momento y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante de la violencia, pero cómo podemos atender la violencia con más educación y menos penas, ¿no? Menos penas. Hay países que ya están cerrando las cárceles y nosotros parece que queremos abrir más. En un momento regresamos. Regresamos a Visión Académica. El día de hoy nos acompaña la doctora Carmen Chávez, Galindo, y el doctor Rogelio Barba, los dos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, miembros de este sindicato de trabajadores académicos, y estamos hablando ahora sobre la violencia y luego su castigo, ¿no? Que no todo debería ser cárcel. Ahí estábamos platicando, doctora, ahorita sobre la importancia que tiene el reeducarnos, ¿no? De generar los protocolos, tal vez hacer las leyes que sean necesarias, pero todas deben de servir para una convivencia mucho más armónica, ¿no? Apoyada por la educación, con políticas públicas de prevención y no únicamente de castigo. ¿Qué rumbo tendríamos que tener? Digo, porque en los congresos se actúa rápido, pensando que con eso se gana popularidad porque castigas más a las personas. Si a alguien se le roban una polvera o le roban el espejo de su coche, lo que piensa es en recuperarlo, pero que castiguen al que se lo hizo de manera inmediata, aunque eso le haga un daño a la sociedad. Tener una persona 3 o 4 años o 5 o 6 en la cárcel porque se robó un espejo, cuando sale ya se va a robar el carro, porque nadie le va a dar trabajo, porque aquí inventamos una cosa que se llama carta de policía, totalmente violatoria de los derechos humanos, donde como tiene antecedentes penales, la gente no le da trabajo y entonces reincide y es el cuento de nunca acabar. ¿Qué tendríamos que hacer, doctor? Bueno, en materia de delitos, sí tenemos que emprender acciones de prevención social. Y las acciones de prevención social, a veces hasta en los cuerpos policíacos, tenemos que educarlos en materia de inhibir la violencia, porque los cuerpos policíacos, como viven bajo la presión de la adrenalina, cualquier situación les detona violencia. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico de cuáles son las causas de mayor violencia, porque la violencia se genera por la pobreza. La violencia se genera por la falta de educación, se genera en las comunidades educativas,
se genera en el hogar. Entonces, en la familia del hogar se genera la violencia por el abandono, por la soledad, porque como el padre o la madre o la familia monoparental, ya sea con el padre o la madre que viven solos, necesariamente el que trae los alimentos tiene que dejarlos solos, y la soledad genera a un joven que en el futuro va a ser el primer delincuente, porque siente que la sociedad lo abandonó, y en esa soledad es cuando empiezas tú a tener pensamientos criminalísticos. Entonces, hay también violencia que le llamamos institucional o violencia callejera. ¿Por qué? Porque hay situaciones de depresión que el Estado no ha atendido, y esa depresión son las más peligrosas y más detonantes. ¿Por qué? Porque dices, bueno, yo nada más veía como que se alteraba de todo, sí, pero nunca fue tratado psiquiátricamente. Entonces, yo creo que debe ser una planeación, como dije al inicio, con unas metas en las que sean a largo plazo, en el que se vaya haciendo una evaluación. ¿Por qué? Porque estamos evaluando a los jóvenes que hoy en día están en las calles, en la delincuencia organizada, son generaciones que hace 20 años o 25 años o 30 años fueron abandonados. ¿Por qué? Porque se da el desarrollo donde la mujer empieza a tener participación en la sociedad, pero también empiezan a tener conflictos los matrimonios y empiezan a desvincularse, y entonces el padre o la madre los deja en casa y empiezan hoy, ya crecieron. Por necesidad muchas veces, ¿no? Que son los niños no de la llave, ¿no? Los que cierran, cuidan a los hermanitos y tienen, bueno, es un problema social gravísimo, ¿no? Sobre todo en fraccionamientos alejados de los servicios como transporte, lejos no hay iglesias, no hay parques, no hay lugares donde convivir sanamente. Entonces, son problemas muy fuertes que lo hemos platicado, pero, doctor, con este nuevo sistema que está implementando, busca precisamente acabar con este problema que dice la doctora, ¿no? El asunto de no criminalizar a priori, sino llegar, tiene varias alternativas antes de que llegara a la cárcel alguien, ¿no? Sí, pero yo creo que tenemos que tener una visión, porque el derecho penal es violencia, es la aplicación de restringir la libertad como el segundo bien jurídico más importante después de la vida. Entonces, tenemos que tener la idea de un derecho penal que tiene una doble función de prevenir conductas futuras y de proteger bienes jurídicos, y no como un sistema de castigo, lo establece el Código Penal. Y todas las reformas, las últimas reformas que yo conozco, se ha modificado el Código Penal con la finalidad de castigar al delincuente. Entonces, no tenemos esa idea de un derecho penal preventivo, de un derecho penal democrático, en el sentido de la utilización del sistema coercitivo penal con la finalidad de que aquella persona se pueda reinsertar a la sociedad. De ahí vemos, por ejemplo, que en el 2016 se haya reformado 120 artículos del Código Penal de 309 que hay. A la fecha, desde 1983 al día de hoy, hasta la semana pasada, se han reformado más de 700 veces el Código Penal, que se podrían haber hecho 2 códigos penal y medio, con una finalidad pues de utilizar el instrumento penal no como un sistema de castigo. Pero no para relajar las penas. No, luego pues la panacea o lo que los políticos consideran es resolver el problema a garrotazos utilizando el Código Penal. Y obviamente pues eso no disuade. Si vemos geográficamente cómo se han elevado las penas o endurecido el Código Penal en México, vemos por ejemplo en Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, donde se han aumentado las penas pero no ha disminuido la criminalidad. Si Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León fueran países, estuvieran en el mismo sentido, en el mismo orden de criminalidad que países con estados de guerra, ¿no? Como Irak. Entonces eso nos lleva nosotros a recapacitar que el derecho penal debe ser un instrumento de paz, un instrumento en el cual la utilización y la aplicación de sanciones, no de castigos, pues tengan verdaderamente esa reinserción social. Vemos, por ejemplo, en los delitos sexuales tenemos 3 títulos que tienen que ver con delitos sexuales, 3. Y luego no hay una diferencia entre el bien jurídico que se protege, que la libertad sexual no la tiene el menor. En este tema de los porquis, por ejemplo, la persona que manosea a la menor que tenía 17 años, que le introduce los dedos en la vagina, pues es una violación porque no tuvo consentimiento. Sin embargo, el juez dice como no se cumple el elemento subjetivo que es el dolo, es decir, no disfrutó al introducir los dedos, no se configura el tipo penal. Para mí eso es una violación y lo dice el Código Penal.
Pero de esta manera tenemos que entender que el instrumento penal tiene que estar bien configurado, bien señalizado con la estructura del delito, con la finalidad de poder señalar efectivamente a aquella persona que cometió el hecho con la finalidad de proteger a la víctima. Pero también es que hay otro tipo de penas, ¿no? No únicamente las penas corporales. O sea, aquí nosotros no tenemos, si alguien te roba el estéreo del vehículo o el espejo, o arrebata un celular, lo mandan a la cárcel, a la penal. ¿No podría ser también un elemento del poder que pueda hacer trabajo comunitario, ¿no? Arreglar los parques, tener algunas jornadas de horas de trabajo? Con un sistema garantista que también viene aparejado. Por ejemplo, tú decías el animalicidio. Se reformó el Código Penal en el decreto en el que se establece o se expide esa reforma al Código Penal para incluir el título de protección de los animales. No se establece, por ejemplo, se establece que habrá una fiscalía especializada y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no hay gente especializada para poder determinar si aquel animal sufrió o no sufrió de maltrato. Entonces ahí tenemos un vacío legal que solamente sirvió como para callar el clamor social. Es decir, no disminuyó si fue tan escandaloso el video, ¿no? Y quemar a los perritos. Pero no se resolvió el problema porque, por ejemplo, ¿qué se tiene que hacer para prevenir esos delitos? Pues se tiene que elaborar un reglamento municipal en el cual se le tiene que dar un curso a las personas que quieran comprar un perrito, que las medidas del patio sean acordes al perro que quieren comprar. No van a comprar un gran danés con un patio de 3 metros por 2, ¿verdad? Y sin embargo, hay una responsabilidad de estas empresas privadas que venden animalitos, no quiero decir comerciales, pero que venden a los animales y luego en las vacaciones largas los vemos que se eleva la cantidad de perros olvidados que dejan ahí los dueños porque no pueden con los mismos animales. Pero volviendo un poquito a la política criminal, ahí me queda muy claro pues, el asunto de que no es con más cárcel o con más cárceles como se resuelve la violencia. O sea, la violencia genera violencia. Y me quedo mucho con tu frase de que el Código Penal debe ser un instrumento de paz. En ese sentido, ¿cómo podemos garantizar que para los jueces lo que tienen penales, lo que tienen es el Código Penal? No hay otras alternativas. ¿Qué tenemos que hacer como para generar esas alternativas? Bueno, en el sistema adversarial hablamos de la política criminal previo a la judicialización. ¿Esto qué significa? Que con los delitos que no son de alto impacto, que no hay dolo, como el caso que tú señalabas, oye, un ring, un celular, un súper, un champú, eso lo que se pretende es que haya un acuerdo en el que se reconozca la culpabilidad, se haga el pago de la reparación del daño y no pise la cárcel. ¿Por qué? Porque estamos tratando de despriorizar los sistemas carcelarios para que no vayan a la escuela de criminalidad. Entonces lo que se pretende aquí es que el Estado lo haga responsable, ofrezca las disculpas sociales, porque y a su vez pueda tener una readaptación pero social en relación de que te lo doy independientemente de que tengas que pagar la reparación del daño, tendrás que hacer un servicio a la comunidad. Y esa parte es la que se tiene que apostar. ¿Por qué? Porque se va casi el 70% de los delitos que se cometen día a día en la política criminal. Y la política criminal está a cargo del Ministerio Público. También tiene que desaparecer el concepto de peligrosidad, ¿no? Porque ya una persona que roba en una cadena de estas que conocemos, lleva un chocolate, se van hasta última instancia por ese chocolate. Entonces allí los mecanismos que dice la doctora son muy importantes para poder controlar y resarcir el daño, ¿no? Me tocó cuando yo era diputado estudiar un tema en el que propuse una alternativa. Había 146,000 personas en la cárcel en los últimos 3 años por portar pequeñas cantidades de droga, ¿no? Particularmente marihuana. Esto quiere decir menos de 50 gramos de marihuana y la pena la mínima era de 4 años, ¿no? Como si fuera el gran delincuente. 146,000 a nivel nacional. Un reo en Jalisco cuesta 34,000 pesos mensuales en una cárcel local y en una federal 55,000 pesos mensuales.
ese recurso no se podría utilizar de otra manera como para hacer más escuelas. Tú te fijas quién está en la cárcel y ves la escolaridad y muy pocos terminaron la secundaria, por no decir que ninguno. Pero también, por ejemplo, en Brasil, los presos generan energía y les baja la pena en ciertos delitos. Entonces, contribuyen al medio ambiente, hacen ejercicio y les baja la pena. Son ideas, pues, que se pueden establecer. Hay alternativas para solucionar esto. Claro. Bien, desafortunadamente se nos terminó el tiempo el día de hoy. Este tema da para invitarlos en otra ocasión, que volvamos a platicar sobre la importancia que tiene que el Código Penal sea un instrumento de paz y no de castigo. Eso me queda muy claro. Y bueno, agradecerte, doctora, que estás el día de hoy con nosotros, doctor Rogelio. Muchas gracias, Enrique. Invitados para una próxima. Yo soy Enrique Velázquez, esto fue Visión Académica.